Ya estamos aquí, Teresa Rodríguez de la Vega. Teresa, buenas tardes. Julio, Federico, Arturo, la gente que nos acompaña, buenas tardes. Te tomamos muy analítica, muy pensadora. ¿En qué estabas pensando, Teresa? En que cómo iba a callar a mi gato que se está haciendo las uñas en una mesa que ya destruyó. Ese era el asunto profundo del que estaba reflexionando. Bueno, muy bien. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Teresa, Federico. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Bien, Federico Bonazo, buenas tardes. Hola Julio, Tere, Arturo, a la audiencia de Astillero. Un gusto estar como los últimos miércoles por aquí. Gracias Federico, gracias Arturo, gracias Teresa. El anterior miércoles tuvimos a Federico iniciando la sesión, luego Arturo Cano y luego Teresa Rodríguez de la Vega, así es que empezaremos con Arturo, luego vamos con Teresa y luego con Federico. Arturo, pues qué otro tema, si no es el de Genaro García Luna, que ya viene por ahí, así es que sé que harás un extraordinario esfuerzo para decirnos algo que no sea de todo lo que está ahorita corriendo por las redes, los comentarios y la polémica. ¿Cómo ves el asunto, Arturo Cano? ¿Qué lección, qué aprendizaje como sociedad y como México debemos tener del hecho de que un secretario de Seguridad Pública de un gobierno federal esté por ser sentenciado como cómplice del crimen organizado? Arturo, por favor. Pues yo creo que se pueden decir varias cosas sobre el caso de García Luna. La primera es que las medallas que otorgan la DEA o la FBI no valen ni siquiera el metal del que están hechas, porque recuerda Genaro García Luna en su misiva sin fecha que ha sido uno de los mandos de la seguridad mexicana que ha recibido más reconocimientos o que recibió más reconocimientos o premios, muchos de ellos dados por las agencias estadounidenses. Lo segundo, que estoy de acuerdo con lo que tú has señalado en el sentido de que está a juicio o con esta sentencia alcanza también a la estrategia de seguridad que se siguió en los gobiernos del PAN y particularmente en el gobierno de Felipe Calderón, que pues a ver con qué sale ahora. Había ofrecido que diría algo en cuanto hubiera una declaración de culpabilidad o inocencia, no lo ha hecho, sigue fuera del país, en su exilio dorado en España y bajo el manto protector de la ultraderecha de la península ibérica. Y lo tercero, pues que no se puede entender por qué este personaje decidió guardar silencio, no apelar o no acudir a fórmulas que le hubieran permitido ser liberado o ser testigo protegido. Y por último, pues creo que es conveniente recordar en este momento que Genaro García Luna fue investigado, procesado y será sentenciado por Estados Unidos y por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Es decir, todas las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía Federal bajo el mando de Genaro García Luna, así como su enriquecimiento muy explicable, no están siendo considerados en este proceso y por supuesto que no hemos sido capaces en el país de llevar a la justicia a personajes que tuvieron estos cargos, que fueron tan poderosos en algún momento. Yo recordaba las notas de los años de Felipe Calderón, y solía ser el expresidente Calderón muy elogioso con su titular de Seguridad Pública. Creo que solamente Juan Camilo Muriño lo superó, y eso por su prematura y trágica muerte, en adjetivos y expresiones muy elogiosas de parte de Felipe Calderón. Cuando murió Juan Camilo Muriño en aquel accidente aéreo, me tocó estar en el campo Marte, en la
ceremonia donde le rindieron homenaje, y Felipe Calderón hizo un discurso en el que soltó 50 adjetivos y expresiones elogiosas hacia Muriño. Eran muy comunes también esas expresiones hacia Felipe Calderón, hacia Genaro García Luna, ¿no? Y por último, un detallito, aparece por ahí García Luna en los cables de Wikileaks que cubrimos para la jornada, y entre esas notas de la época que sacamos toda la información de los famosos cables de Wikileaks, a mí me correspondió escribir una en la que, pues en esencia, lo que decían los informantes de la embajada al Departamento de Estado era que García Luna era un mentiroso, que cuando venía algún legislador republicano o algún alto funcionario de una agencia de seguridad, les echaba muchas mentiras sobre la participación de los militares en la estrategia de seguridad, sobre los problemas de coordinación. Les decía, por ejemplo, que había menos militares que cuando había empezado el gobierno de Felipe Calderón, pero además tenía una idea de sí mismo muy, muy sobrada, ¿no? Sí. En uno de esos cables, en el cable 08 México 1063, García Luna, citan a García Luna los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y dicen: cuando yo me haya ido, la policía debe seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora, o sea, que su presencia iba a ser de largo plazo. Bien, gracias, Arturo. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué nos dices en este tema que está acaparando el análisis, los comentarios, la polémica, a la espera de conocer la cuantía de los años que pasará en la cárcel, más de los 5 años casi que ya lleva Genaro García Luna? Teresa. Bueno, creo que por principio de cuentas hoy es un día en el que gran parte de este país va a encontrar un pequeñito desagravio por la vía de la condena a García Luna, y no hablo necesariamente de los crímenes por los que va a ser formalmente sentenciado, sino por lo que ahora señalaba Arturo, ¿no? Muy bien, en el sentido de que García Luna fue el protagonista, el estratega de una estrategia de seguridad guerrera que sembró de muerte, de dolor al país, ¿no? Entonces creo que hoy en día muchos mexicanos, mexicanas estaremos un poquito resarcidos, aún sea por la vía de este juicio en el extranjero por colisión con el narcotráfico. Creo que todo esto muestra muy transparentemente la enorme hipocresía del gobierno norteamericano, que se muestra implacable en el momento de impartir justicia contra los capos, pero que ha sido completamente omiso, si no es que cómplice, con importantes engranajes del narcotráfico y de la crisis de seguridad que vivimos en el país, ¿no? Por un lado, no solo por la omisión hacia la crisis de consumo y de adicción y de demanda, por lo tanto, de drogas en Estados Unidos, y por otro lado, mucho más criminalmente, pues por el auspicio material vía el tráfico de armas de la guerra que vivimos en el país. Eso, además, al lado de que el juicio de García Luna también es un fracaso, es una demostración del fracaso de la cooperación en tiempos de Calderón entre el gobierno y las agencias de seguridad norteamericanas con el gobierno mexicano, ¿no? Estamos viendo además estas escenas que se reproducen, ¿no? La carta escrita a mano en la que, además de declararse víctima de un complot presidido por Andrés Manuel López Obrador, no omiten, como lo hiciera también el Mayo Zambada, poner su posición respecto a la reforma judicial, sumando sus muy autorizadas voces al coro que en el país están intentando criticar la reforma constitucional, ¿no? Me quedaría con esto. Sí es un día en donde un poco se hará justicia, por lo menos simbólica y subjetiva. Creo que muchos festejaremos los 20 para arriba años que esa persona pasará en el país, pero en la cárcel, pero creo que el país necesita otros resarcimientos por la estela de dolor y muerte, que no solo García Luna, como tú muy bien lo has dicho, Julio, esto también es un juicio histórico contra Calderón, contra Margarita Zavala y todo el calderonato.
no parece haber como vías claras de que eso vaya a tomar el rumbo de la judicialización, pero está claro que ya tomó el rumbo de la historia y por lo menos que esto sirva para que no regresen esos intereses al poder. Gracias, Teresa. Federico Bonazo, sé que pues ya queda muy, ya se han dicho muchas cosas muy interesantes, que te queda una tarea difícil, pero sé que la librarás con éxito, porque además, pues esto embona con la exigencia, no solo en México, sino en otras latitudes también, de poder avanzar en el castigo a personajes que le han hecho tanto daño a la sociedad. En el programa de hoy entrevisté a Pepe Rebeles, Jacinto Rodríguez Munguía no pudo estar, pero los entrevisté acerca pues de ese hecho terrible de los vuelos de la muerte por parte de militares que arrojaban cuerpos previamente asesinados, luego subidos a un vehículo aéreo militar para tirarlos al mar. Pero esto ha sucedido mucho tiempo y se hablaba con Pepe acerca de lo que es la ley de obediencia debida, sobre todo en Argentina, en Sudamérica. En fin, ¿qué hacer cuando estos personajes ocupan estos cargos de poder y no todos llegan a ser sentados en banquillo de acusados ni castigados? Federico. Tremendo lo que comentas. Yo nunca olvidaré cuando, como afiliado político que fui durante tanto tiempo, ahora ya no, ya soy mexicano totalmente, dejé atrás el trauma del exilio, pero durante muchos años este país que nos había recibido, al irlo conociendo y al irnos haciendo parte de, nos fue mostrando sus lados oscuros y terribles, y los vuelos de la muerte, Julio, los vuelos de la muerte en México, llevados a cabo por las Fuerzas Armadas mexicanas contra opositores políticos, tendían un siniestro paralelismo con los horrores más cruentos de las dictaduras del Cono Sur, de las que, bueno, en mi caso yo venía escapando, y fue parte también de esa conciencia y de esa mexicanización incorporar que en este país también había habido tortura, desaparición de opositores políticos, asesinato y todas las otras atrocidades que están vinculadas siempre con el autoritarismo más terrible. Por eso cuando muchas veces se habla de dictadura militar o de que la tiranía avanza en México, refiriéndose al proceso de la 4T, a uno le da una mezcla entre molestia, irritación y risa, porque nada que ver con lo que es una verdadera dictadura. Sin embargo, es verdad, y lo acabamos de mencionar, que durante muchísimo tiempo este régimen, aquel priismo autoritario, tenía estas prácticas siniestras de las que, como siempre hemos dicho en este programa y tantas otras mesas, Julio, todavía no se ha atrevido México como país, como sociedad, a llevar a cabo un proceso de justicia transicional. Lo de García Luna no lo es. Muy bien lo señalaban Arturo y Tere, este es un juicio que se hace en los Estados Unidos, con una DEA que evidentemente traicionó a uno de sus alfiles, como fue García Luna durante mucho tiempo. Seríamos muy torpes e ingenuos en pensar que García Luna o la DEA no sabía a qué se dedicaba García Luna y sus vínculos con el narcotráfico, cuando todavía era una persona clave que les permitía, entre otras cosas, una operación mucho más libre en el territorio mexicano. Recordemos que García Luna, además, estuvo a punto de ser ya nacionalizado, había todo un plan para incorporarlo a la sociedad estadounidense, y aquí hubo un volantazo mucho más político que judicial, podríamos pensar, donde sí entra en el banquillo de los acusados a una persona presuntamente vinculada con el narcotráfico, acusada de crímenes de delitos muy graves que ameritarían esta cadena perpetua y que le permite a la DEA, al Departamento de Estado e incluso a la geopolítica estadounidense decir, por supuesto que aquí se combate al narcotráfico y a los criminales. Un poco difícil de sostener lo mismo si uno revisa el pasado de alianza que representó durante tantísimos años García Luna con esas mismas dependencias de los Estados Unidos. Es el exfuncionario mexicano de más alto rango juzgado. En pocas horas, no sé si ahora mismo, en el transcurso de esta mesa de análisis, va a salir la sentencia. Veremos. Bien, gracias, Federico. Arturo Cano. Nos falta mencionar. ¿Cómo se mueve el tablero político y partidista y diría social con esta sentencia que hoy se dará a Genaro García Luna? Es decir, ¿cómo quedan específicamente las aspiraciones de la derecha, que todavía muchos de ellos siguen reivindicando
la fuerza del Estado, la aplicación de un presidente valiente como Felipe Calderón, el que él sí combatió al crimen organizado, que él tuvo la fuerza y la gallardía para tener esas posturas, en un panorama opositor bastante menguado, y ahora con este tipo de cosas, ¿cómo queda el calderonismo, sabalismo, el panismo, la derecha en México, Arturo? Bueno, creo que queda dañada y prácticamente reducida o condenada a la extinción la expresión calderonista de la derecha. Han sido muy pocos los personajes del Partido Acción Nacional o de fuerzas afines que han hecho un deslinde de la figura de García Luna. En lo general se sigue reivindicando o sigue reivindicando la valentía, la gallardía, que Calderón tuvo los tamaños de enfrentar a la delincuencia organizada y no optó por una estrategia como la de abrazos, no balazos. Es decir, hay una incapacidad de la derecha para aceptar el fracaso rotundo de la estrategia emprendida por Felipe Calderón e incluso una tendencia a pensar que la sociedad olvida con mucha facilidad las atrocidades y el ascenso increíble que tuvieron los delitos, los homicidios y otros durante la etapa de Felipe Calderón, además de las incontables pifias que García Luna y otros mandos cometieron en la supuesta lucha contra el narcotráfico. No tienen cómo defender esa etapa, pero lo siguen haciendo y quizá tampoco tienen la astucia para plantear que el tema de la seguridad pública y la demanda ciudadana de paz, de seguridad, tiene que ser una cuestión más allá de los partidos políticos, tiene que ser un asunto de Estado, un asunto que debemos enfrentar como sociedad, más allá de las diferencias que pudieran existir. Pero todavía sigue viviendo, no sé si sea un poco el efecto del patriarcado, del país machista, sigue habiendo mucho esta tendencia a pensar que se trata de un asunto de valentía, que se trata de un asunto de tener tamaños, coraje, huevos, dirían algunos ya directamente, que era una cosa que se le celebraba a Felipe Calderón, aunque los resultados, o que algunos sectores le celebraban a Felipe Calderón, aunque los resultados de toda la estrategia pues fueran desastrosos para el conjunto de la sociedad. Bien, Arturo. En esta mesa, Julio, hablar del exiliado en España, del autoexiliado en España, como ese sujeto. Ese sujeto. En honor a un participante histórico de esta mesa. Sí, Alberto Nájar, que siempre decía, ese sujeto, Felipe de Jesús del Sagrado Corazón, y siempre le decía, ese sujeto. Teresa Rodríguez de la Vega, hace rato le pregunté a César Gutiérrez Priego, a quien entrevisté aquí, le pregunté si acaso el crimen organizado, su extensión, su base social, su dinero, su capacidad de fuego, constituyen necesariamente un factor de gobernabilidad política e institucional en nuestro país. Híjole, ¿y qué te contestó? Porque no vi la entrevista completa. Él dijo que sí, que con todo realismo había que reconocer toda esa serie de factores. Además, creo que escapa a la situación estrictamente nacional, ¿no? O sea, creo que sí hay un mecanismo de mancuerna entre el crimen organizado y el aparato estatal en la División Internacional del Trabajo. En esa División Internacional del Trabajo no solo tenemos regiones del mundo manufactureras, regiones del mundo que exportan vía la migración forzada mano de obra barata y precarizada a muchos otros lugares, sino que también hay división del trabajo en términos de dónde se procesa la droga, quién pone los muertos, quién pone los territorios, quién pone la muerte, ¿no?
y en ese sentido incluso esto hace que las orientaciones políticas de quien llegue al gobierno sean relativamente refractarias. ¿Por qué digo relativamente refractarias o más bien impermeables a estos arreglos? Pues porque hay una grandísima presión para que quien entre al gobierno por lo menos sea omiso y sea permisivo en términos de que siga extendiéndose y proliferando la práctica extendida de las actividades criminales, y para eso no solo opera los mecanismos de corrupción del funcionario, sino también operan todos los mecanismos violentos de presión para decidir quién entra, ¿no? Y en eso el hecho de que los partidos políticos pragmaticen sus decisiones muchas veces de cara a la posibilidad de ganar escaños en los territorios, pues hace que el crimen pueda infiltrar por muchos mecanismos el poder político en muchos órdenes de gobierno, ¿no? Lo que vemos con García Luna llama mucho la atención porque es una infiltración en los lugares más altos de la estrategia de seguridad, de justo ese tema. Pero si nosotros vemos que eso fue posible, pues en realidad eso es posible porque el crimen organizado lleva décadas. ¿Qué décadas? Pues las décadas en las que México es parte importantísima de esta división internacional del trabajo de la empresa que llamamos crimen organizado, ¿no? Que tiene perfectamente mecanismos para volver a poner sus ganancias económicas en las cadenas legales y normales de la circulación del gran capital, ¿no? Entonces, si García Luna es posible, es porque en realidad el crimen organizado lleva décadas exitosamente insertándose en todos los órdenes de gobierno, ¿no? Así que coincido con el sentido de la respuesta de tu entrevista. Bien, Teresa, gracias. Federico Bonazo, ¿cuánta es la potencia, el poder político que pueden llegar a tener estos grupos del crimen organizado? Y te preguntaría si incluso detectas que hay tácticas de poder que ejercen estos grupos, es decir, comunicación mediática, presión específica en ciertos momentos, es decir, el ascenso de una visión política en los grupos del crimen organizado en México y en otras latitudes, Federico. Sí, coincido y qué bueno el diagnóstico que nos dio Tere, que nos dio una explicación geopolítica económica del fenómeno y que está claramente relacionado con la disminución del poder de los estados también a través del periodo neoliberal. En México vemos un crecimiento que es, bueno, por supuesto que preocupante. Hemos tenido el proceso electoral más violento de la historia, donde antes, durante y después, como acaba de pasar en Chilpancingo, vemos que el crimen organizado, la delincuencia, el narcotráfico, como queramos llamar a este fenómeno, tiene una incidencia sobre el espectro de lo político enorme, brutal, donde a nivel municipal no creo que se salve qué pedazos de territorio se salvarán, quizás las delegaciones de algunas grandes ciudades, pero en general vemos que a ese nivel por lo menos el diálogo o la aceptación de la extorsión por parte de este actor político, económico que es el crimen organizado es inevitable, ineludible. No hay jefe municipal, no hay alcalde que no deba sentarse o directamente con el crimen organizado o mandar señales e intercambio de información con el mismo para intentar generar reglas de convivencia y gobernabilidad. Y a esto hay que aumentarle que para los Estados Unidos, nuestro vecino tan poderoso, que México tiene este karma de tenerlos allí cruzando la frontera, es un elemento de dominación geopolítica, es decir, no han combatido, la DEA no se ha dedicado a combatir a las drogas y al narcotráfico. Esa es la excusa, el crecimiento del narcotráfico en varios sitios de México y de nuestra región latinoamericana es lo que necesita un Estados Unidos que en su crisis interna ha apostado por renovar el injerencismo, y eso lo vemos en declaraciones impúdicas de Laura Richardson. Cada vez que abre la boca ante un micrófono, la generala del Comando Sur de los Estados Unidos, es decir, del área militar estratégica de los Estados Unidos que se ocupa de nuestra región latinoamericana, no tiene reparo en decir dónde están sus intereses, dónde está la defensa de esos intereses, y el narcotráfico es simplemente una excusa. Entonces, sí, yo creo que es un fenómeno, bueno, yo creo, los que se dedican a estudiar esto, plantean casi siempre que si no se ataca de manera, con una enorme cooperación regional mundial,
el fenómeno no se va a poder resolver. Y eso implicaría desafiar el mismo modelo económico, regresando a lo que tan bien exponía Tere. Si no desafiamos este tipo de capitalismo brutal, donde el mercado, que incluye a la delincuencia, domina por sobre cualquier otro tipo de control estatal, no se va a moderar este fenómeno. Y menos se va a moderar, repito, si le conviene tanto geopolíticamente a algunas potencias. Es un problema preocupante que además ya tiene una cultura, es decir, ya hay una cultura narco que mucha gente, voluntaria e involuntariamente, con mayor o menor gusto, compra, consume, disfruta, admira y sigue. Es una forma de vida también, se ha romantizado a través del cine, de las series, de la música, y bueno, es un fenómeno muy, muy preocupante. Habría que ver cómo, por lo menos en este sexenio, intenta este gobierno moderar las agresiones más inmediatas de la delincuencia sobre la población indefensa. Ese es uno de los pendientes que yo creo que resultan más urgentes, más allá de todas estas otras consideraciones de orden económico y geopolítico que hemos hecho. Bien, gracias, Federico. Vamos con Arturo Cano. Arturo, sigue el tema de la reforma constitucional ya promulgada, es decir, ya absolutamente cerrado el ciclo constitucional en lo correspondiente al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, todavía con algunos pendientes en el Poder Judicial, paro de trabajadores, en fin, sigue todo ahí caminando, pero ¿cómo lo ves desde el punto de vista político? ¿Es un hecho consumado? ¿Todavía hay riesgos? Se habla incluso hoy de una paridad cambiaria en la que el peso mexicano baja algunos puntos respecto al dólar. En fin, ¿cómo vas percibiendo ese ambiente hoy de todo este tema, Arturo? Pues creo que las presiones de los poderes fácticos van a continuar, no van a cesar, aun cuando la 4T ha dejado muy claro que va derecho y no se quita, que la reforma camina a gran velocidad, que se van a cumplir los plazos establecidos. El presidente o el expresidente López Obrador alcanzó a publicar la reforma antes de dejar el cargo, y lo que ahora se ha publicado tiene que ver con la legislación secundaria que regula o establece las fórmulas para hacer este cambio de fondo que se pretende en el Poder Judicial. Al parecer, la radicalización de los trabajadores del Poder Judicial, pues tiene que ver con el hecho, no de que piensen ya desde la cúpula de ese mismo poder que pueden ganar algo, sino quizá con dejar tocada, manchada la reforma, desacreditada, quizá en la idea de recurrir a instancias internacionales, pero pues el caso es que esto ha avanzado, que se establecen esas fórmulas, que ya se definieron incluso la lista de ministros, de magistrados y jueces que van a salir en una primera fase en 2025, los otros serán cambiados hasta 2027. Hay en esas listas pues de todo, porque no todo el Poder Judicial, a pesar de la retórica del oficialismo, pues no todo el Poder Judicial es corrupto. Hay mucha gente que hace su trabajo conforme a las leyes, personas muy comprometidas con la misma carrera judicial. ¿Qué pensaríamos, por ejemplo, hoy de aquella votación del Tribunal Electoral 3-2 que le permitió a Andrés Manuel López Obrador ser candidato a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, ¿no? Si los magistrados de entonces no hubiesen gozado de esa independencia de criterio, quizá el resultado habría sido distinto, porque desde el poder se quería desde el Poder Federal se quería parar a López Obrador como candidato aquí
en la capital del país. Pero bueno, falta mucho. Yo creo que los plazos vienen muy a prisa. Se van a establecer estos comités que a mí no me queda muy claro. No sé si alguno de ustedes tenga claro quiénes van a integrar y cómo se van a integrar estos comités, que finalmente van a ser el seleccionador, el gran seleccionador, ¿no? Porque son los que van a definir quiénes son los elegibles, quiénes son las personas de aquellas que expresen su deseo o hagan la solicitud, quiénes son los que sí pueden pasar los primeros filtros e incluso llegar a las boletas de una elección que será el año que entraña grandísimas dificultades. Hemos tenido algunos ejercicios de consultas o de democracia participativa que no tienen que ver con la elección de funcionarios de cargos para el gobierno, pues que no han tenido la participación, una participación significativa. Al contrario, ha sido como la consulta a expresidentes o la revocación de mandato, pues ejercicios con una participación muy escasa. Habría que preguntarse si si los promotores de la reforma buscarán formas para que la participación social sea mucho más amplia, porque de eso va a depender en gran medida la legitimidad que tengan los nuevos funcionarios judiciales. Bien, Arturo, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, vi en tu cuenta de X, antes Twitter, una referencia que ahora pondremos aquí en la pantalla a un tema que forma parte de lo cotidiano, más allá de todas estas cosas que estamos hablando. Dices en este mensaje, si nos falta Sandra, no llegamos todas. Es en referencia a lo que Joaquín Galván señala. Dice, viva se la llevaron, viva la queremos. Se convoca a marcha en la ciudad de Oaxaca para exigir la aparición con vida de Sandra Domínguez. También agradecen si en otras ciudades se hacen algún tipo de actos uniéndose a esta exigencia. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que ha sucedido en este caso, Teresa? Sandra Estefana Domínguez Martínez es una defensora de derechos humanos y de las mujeres en Oaxaca, que saltó a la visibilidad en gran parte por la denuncia que ella y otras compañeras hicieron de esta red de funcionarios que ejercían sistemáticamente violencia sexual digital contra mujeres indígenas del estado de Oaxaca. El señalamiento pesa sobre todo sobre este perfil del comisionado para la paz, la coordinación de los comisionados para la paz de Oaxaca, Donato Vargas, pero en realidad implica una muy importante red de funcionarios. Sandra lleva más de 10 días desaparecida. Y no podemos no pensarlo relacionado con el activismo que ha tenido en la defensa del territorio, en la defensa de derechos humanos, pero muy puntualmente en el señalamiento de esta red de funcionarios implicados en este tipo de prácticas. Desde la propia comunidad de Sandra salió la invitación a que empezáramos a difundir el caso con la idea, jugando con la idea del llegamos todas, porque justo cuando estamos en beneplácito por la llegada de la primera presidenta de la República, que además llega con este mensaje político de no llego yo por mis méritos, sino llego por la lucha de muchas mujeres que me antecedieron, pues tenemos una vez más, no es la única, pero una vez más en estos mismos días, el caso muy doloroso de la desaparición forzada de una mujer que se cuenta o se debería contar entre las muchas que han luchado para que esto sea posible. Y no omitir decir que además estamos en un momento en el que otro caso ha cobrado, que estaría amparado más o menos en la misma legislación, está cobrando mucha visibilidad y que ha sido atendido explícitamente, por ejemplo, desde la Mañanera del Pueblo, que es el caso de la senadora Andrea Chávez, que ha decidido como iniciar acción legal contra este, entre todas las comillas posibles, humorista, que difundió, tú mismo la has entrevistado. Creo que es muy importante que al lado del protagonismo que ha tenido este importante caso, por lo que implica en términos de no dejar pasar la violencia misógina bajo el amparo de una libertad de expresión que promueva la violencia contra las mujeres, pues no quitarle visibilidad a este otro caso
que tiene hoy por hoy, desde hace más de 10 días, desaparecida una compañera defensora de derechos humanos, muy probablemente vinculados estos hechos a su denuncia por el mismo tipo de delitos, es decir, la sexualización, la difusión de contenido sexual y de violencia digital sexual contra mujeres, ¿no? Bien, gracias, Teresa. Federico Bonazo, leí en tu cuenta de X una reflexión acerca de cómo la derecha sigue usando de manera impúdica la mentira casi como única herramienta política. Dices, estos pedagogos de la derecha han mostrado que hoy se necesita poco esfuerzo para descalificar a alguien. Con un mote alcanza, llamándolo corrupto o pederasta o comunista o antisemita, se alimenta la feligresía, al algoritmo del odio y a la vez se instala la duda sobre líderes sociales, activistas, grupos que elevan reclamos legítimos, periodistas valientes. Y dices al final, ahora bien, nosotros en la izquierda jamás haríamos eso, ¿verdad? ¿Qué nos amplías? ¿Qué nos dices sobre esto? El riesgo de que la evolución, la espiral de la violencia declarativa y en Internet, pues cree las condiciones también para violencia política extrema, como ha sucedido en otros lados. En fin, tus reflexiones, Federico, por favor. Gracias, Julio, por abrirle un pequeño espacio hoy a este tema que, como sabe la audiencia, a mí me interesa particularmente, que es el de la comunicación de nuestras ideas y posturas éticas políticas. Apenas puse este tweet, me di cuenta que iba a ser de esos tweets que no iban a tener demasiados likes. Si no hubiera puesto la pregunta final, creo que hubiera funcionado mucho mejor para cierta confirmación de sesgo. Pero lo que yo quería justamente era, con una pregunta de este tipo, que llamar a una reflexión que creo que es muy importante, que es cómo vamos a comunicar nuestras ideas de la izquierda, cómo nos vamos a distinguir tanto de las ideas del bando reaccionario como de las maneras en que ese bando reaccionario tiene de comunicarlas. Me preocupa particularmente porque pienso que el adoptar de manera irrestricta esa estrategia, que incluso está en la teoría política, o sea, hay varios pensadores y pensadoras que dicen que esto está bien, es decir, el cierto uso de identidad afirmándose a través del ataque muy fuerte al rival, incluso si nos remontamos a, bueno, no voy a hacer una exégesis ahora de las teorías políticas que lo sostienen, pero son muchas, y muchas han sido robadas por la misma derecha, que las ha comprendido en otras latitudes mucho mejor que aquí. También pongo en este tuit que la derecha mexicana llega tarde a la posverdad, llega tarde al go negative, llega tarde al uso de la difamación y la calumnia, entre otras cosas porque se encuentra con un mecanismo de autodefensa ante esa agresión potentísimo que fue la mañanera y que lo sigue siendo esta mañanera de Claudia Sheinbaum, que también da para hacer un paréntesis. Por ahora la veo bastante bien esta nueva mañanera. Pero me interesa mucho a mí manifestar mi postura en cuanto a que creo que adoptar estos mecanismos de sustituir el argumento por el estigma, de calificar al rival político con el que hay un desacuerdo incluso en la deliberación pública, sacándolo de la discusión con un adjetivo descalificativo, me parece que es una torpeza en el largo plazo. Puede dar réditos en el corto, puede dar réditos en la circunstancia electoral, donde hay que distinguirse muy bien y rápidamente del enemigo y hay que comunicar muy rápidamente a la ciudadanía lo que en teoría representa un proyecto político, pero esto postergado en largo plazo lleva a que movimientos de izquierda caigan en sectarismo que confunda la crítica amiga, la crítica indispensable generada desde el mismo bando de la izquierda con hacerle el juego a la derecha. Veo una creciente emulación o equivalencia de estas dos críticas, una que viene desde la lealtad y el compromiso de la izquierda y sus causas, y lo que vendría a ser la difamación y la propaganda sucia y vil de una derecha que no ha reparado. Estos adjetivos no los he puesto yo sobre esa derecha, sino que ella misma se ha encargado de afianzarlos a lo largo del tiempo. Pero si no podemos distinguir entre unos y otros, creo que caemos en un sectarismo que en el mediano largo plazo es muy contraproducente para cualquier movimiento de izquierda, y por eso puse este tuit, y es una de las causas que defiendo yo desde mi pequeña trincherita en X, Julio. Bien, gracias, Federico. Arturo Cano, tú contaste la historia de Claudia Sheinbaum a través de varias entrevistas que fueron reproducidas en un libro
sobre Claudia Sheinbaum, precisamente Claudia Sheinbaum, presidenta de Grijalbo, una historia contada por Arturo Cano. A estas alturas, Arturo, ¿cómo ves la evolución estamos hablando de 16 días, que son muy pocos, pero a veces me pareciera que la presidenta ha dado ya algunas muestras de un rasgo de personalidad, como se preveía, más ejecutiva, más directa, más concreta. ¿Cómo vas viendo esta evolución de la presidenta en estos pocos días, Arturo? Pues creo que hemos confirmado en estos días que lo que habíamos dicho en meses y semanas anteriores, que una vez en el cargo, Claudia Sheinbaum iba a ir tomando, iba a ir definiendo, iba a ir marcando su propio tono, su propio estilo al ejercicio del poder. Creo que así ha sido. Quienes esperaban o pensaban que con la repetición del ejercicio de las mañaneras íbamos a ver mañaneras iguales a las del expresidente López Obrador, pues se han quedado un tanto decepcionados. Es respuestas más concretas, más directas, y en las decisiones que se han ido viendo en estos pocos días del gobierno, pues se ha visto un estilo más basado en la evidencia, en el análisis de la circunstancia, más que en la voluntad o en la narrativa que era muy alimentada por el expresidente López Obrador de el ellos y el nosotros. Ha habido en estos días, incluso dentro del escenario conflictivo de la reforma judicial, un tono diferente, que no quiere decir que se tenga a una Claudia Sheinbaum haciendo caso de las plumas de la opinocracia o de algunos personajes de la oposición, de que deslíndese ya de López Obrador, pinte su raya, muéstrenos que es otra cosa. Pues no, ella no necesita hacer eso. Lo que ha ido es poco a poco definiendo su propio estilo, y creo que lo iremos viendo con mayor claridad en los siguientes días. No sé quién inventó eso o de dónde importamos el asunto ese de los 100 días, pero digamos que en los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, yo creo que tendremos cada día mayor claridad sobre su estilo de gobernar y las diferencias que hay con respecto a su antecesor. Bien, gracias, Arturo. Antes de seguir adelante, déjenme compartir un poco esta información que está publicando El Universal. Dice que llegó ya la familia del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a la corte, acompañados por César de Castro, abogado del exfuncionario. Ya en la red circulan varios videos acerca de cómo se ha dado esta llegada de Linda Cristina Pereira, la esposa y también la hija de García Luna, a la corte de Brooklyn. Hay incluso algunos videos, uno de ellos reproducido por Manuel Pedrero en las redes, donde se escuchan algunos reclamos de justicia por parte de algunas de las personas que están afuera de la corte, y otros gritan es culpable, y otros también se escuchan gritos de sigues tú, Felipe Calderón. Eso es parte de lo que está sucediendo ahí en Nueva York, y tendremos la información conforme vaya surgiendo. Teresa, dentro de lo que estamos hablando, ¿cómo ves un tema que es la neutralidad que ha dicho la presidenta Sheinbaum, o la imparcialidad respecto al tema de Venezuela? Que la lectura de algunos es de que el gobierno de México pretende declararse imparcial para no censurar y para no criticar a Maduro. Y otros dicen que no, que es al revés, que se usa esa fórmula para evitar pronunciarse respecto a la falta de documentación electoral, la falta de actas en el proceso de Maduro. En fin, ya que estamos aquí con las etiquetas y los estigmas, ya sabes que el tema de Venezuela está sujeto a todo ello, pero ¿cómo ves esa postura
de la presidencia de México, Teresa? Porque además creo, Julio, que Venezuela es un estigma desde la ideología de la derecha. El otro día veía, por ejemplo, trabajadores del Poder Judicial o estas personas que se pronuncian y se manifiestan y se movilizan como trabajadores, que decía, híjole, no me acuerdo, pero no seamos Venezuela o sea, ponían en su consigna. Gritaremos hasta que les duela, no seremos Venezuela, gritaremos exacto, hasta que les duela. Gritaremos hasta que les duela, no seremos Venezuela. Así, ya, tú pon Venezuela y comunicas el sentido de lo que estás diciendo, porque efectivamente, para relacionarlo con la reflexión de Federico, funciona como un estigma. Me parece que la presidenta tiene la grandísima ventaja de que la Constitución mandata una política no intervencionista, que ha sido muchas veces recurrida en el discurso de la ahora presidenta y también del expresidente López Obrador. Siempre que un tema de política exterior les genera dificultad, pues pueden ampararse en el texto constitucional. No ha sido así siempre, porque en otros episodios muy delicados de América Latina, la postura declarativa del gobierno mexicano ha sido muy incisiva, no intervencionista, pero sí muy incisiva. Pensemos en Bolivia y en el haber acogido a Evo Morales cuando el golpe y a su gobierno. Pensemos en Ecuador y el exilio del correísmo en México, que ha estado acompañado de una posición declarativa muy clara respecto a los sucesos en Ecuador y a la persecución del correísmo. Pensemos en Perú, ¿no? Y la postura que tuvo México declarativa respecto al proceso golpista de Dina Boluarte. Es decir, no es verdad que México siempre se abraza del artículo constitucional que nos dice libre determinación de los pueblos y no intervención, para no declarar. El tema de Venezuela me parece muy complicado, porque me parece que México sí ha sabido ver, y esa es mi muy peculiar lectura del caso, sí ha sabido ver que es muy difícil mantener una demanda internacional de transparencia que no acompañe la vocación intervencionista del imperialismo en Venezuela. Es decir, es muy difícil pedirle, exigirle cuentas en términos de muchos rubros que en Venezuela tienen grandes problemas, ¿no? En el rubro de los derechos humanos, en el rubro de incluso también la política económica, en el rubro de la transparencia electoral, en el rubro, etcétera, etcétera, sin empezar a consonar con una derecha absolutamente golpista y entreguista, y de derecha y de extrema derecha, ¿no? Veamos el comportamiento de la oposición venezolana. Creo que, en mi interpretación, el gobierno de México lo que ha estado haciendo es intentar deslindarse de toda posición que sea mancuernable con el injerencismo de las grandes potencias, y por eso el gran dato en realidad es que se desdice un poco de acompañar y de cantar a coro con Colombia y con Brasil en términos de sí defender al pueblo venezolano y sus procesos soberanos, pero exigir transparentación del proceso electoral. Creo que México sí ha optado por ampararse en este artículo constitucional para que una demanda de transparencia no vaya a consonar con el intento golpista que también existe en Venezuela, más allá de la necesidad de que se transparenten los procesos electorales y la votación misma, ¿no? Bien, Teresa, gracias, Federico. Ayer hubo una reunión de la presidenta Sheinbaum con empresarios de Estados Unidos y México, y la verdad es que en apariencia, bueno, al menos no hubo declaraciones negativas o contrarias o críticas. Hubo por ahí incluso Claudio X González padre diciendo que había sido una buena reunión, que había confianza, y hoy el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, dice también que realmente lo que se vivió y se conoció genera confianza y certeza. La presidenta de México les dijo que ella no pretende controlar a los futuros jueces, magistrados y ministros, y que no tengan duda de que se va a garantizar la justicia sin nada de todo lo que se está diciendo del autoritarismo y el control partidista y demás cosas. Pero, ¿cómo ves esas palabras de los empresarios? ¿Les creemos o son cantos envenenados, Federico Bonazo?
Bueno, es el último episodio que la audiencia llamada sociedad atestigua de la telenovela llamada La izquierda y los mercados, donde la correlación de fuerza entre nuestras izquierdas realmente existentes y los mercados sigue siendo, a pesar del de la enorme autoridad electoral que tiene este gobierno, donde han apoyado mayorías muy importantes, históricas en términos electorales a la doctora Claudia Sheinbaum, de todas maneras es un actor con el que se tiene que sentar a dialogar, al que tiene que tranquilizar y con cuyos sabotajes, chantajes debe convivir. La mejor manera de hacerlo siempre es tirando algún buen guiño, diciendo esto que tú comentabas, de que no se va a afectar la independencia del Poder Judicial, como si la independencia del Poder Judicial le interesara a estos grandes lobos de los negocios. Justamente les inquieta una posible independencia del Poder Judicial, porque entonces no podrían hacer negocios como hacían en otros momentos, o no podrían recurrir a amparos cuando los intereses del Estado, a través del uso de la justicia, pusieran un alto a esos intereses. De hecho, una de las razones de las reformas centrales, políticas, de la reforma al Poder Judicial, es que que readapte su manera de favorecer los intereses del poder económico y empiece o cambie por lo menos un poquito esa parcialidad hacia volver a ver a los intereses públicos generales. Detrás de todos estos eufemismos, ¿no?, de inversores, fondos de inversión, los mercados, estamos escondiendo siempre una vieja palabra y un viejo concepto que es el de la codicia de estos grupos, de estas personas, porque tampoco es que se haya sentado ayer la presidenta con las pymes, se sentó con estos grandes lobos que son los que cortan realmente el bacalao, frase que siempre uso de mi abuela vasca, que para referirse a los que tienen la sartén por el mango y tienen el verdadero poder. Lo ha hecho bien Claudia Sheinbaum, creo que lo ha hecho bien. Creo que les ha dicho de frente a una verdad que no les gusta, que es que el 56% de la renta energética del país es y será del Estado con esta administración, que les queda a ellos el otro 44% para hacer negocios y que es un porcentaje suficientemente alto como para que se enjueguen la boca y disfruten y le entren. Esto respecto a lo que teníamos en sexenios pasados neoliberales me parece superlativo. Esto en cuanto a una verdadera un cambio más profundo de la relación con ese poder económico que tiene el poder de desestabilizar estados y países, me parece un paso en la buena dirección, pero no tan fuerte, no tan estructural como uno pensara. Dicho esto, calibrando el hecho, por ejemplo, de que hubiera sido un buen momento, o no, a ver políticamente allí qué piensan mis compañeros de mesa, pero hubiera sido quizás con la autoridad que en este momento tiene un gobierno que empieza, insinuarles, decirles que en algún momento una reforma fiscal progresiva a las personas morales es algo que va a ayudar a que todos estemos mejor en esta sociedad. Ese todos estemos mejor, ese por el bien de todos, primero los pobres, es un anatema, es un axioma que no termina de entrarle del todo en el corazón a los grandes empresarios. Veremos cómo se desenvuelve esta relación. Por lo menos en lo inmediato parecen buenas señales. Micrófono, Julio. Ya, ahí está. Llega el momento del postrecito, Arturo Cano. 2 minutitos, el tema que desees abordar, por favor, Arturo. Pues va a haber cambio en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ya expresó su deseo de repetir Rosario Piedra, quien ha ocupado los últimos años esa posición y quien es pues muy criticada por sus contrapartes de organismos de derechos humanos de la sociedad civil, por figuras del mundo de los derechos humanos. La presidenta Sheinbaum se refirió el día de hoy a este tema, a una pregunta expresa, y habló de la madre de la actual presidenta de la CNDH, de doña Rosario Ibarra, y de su histórica lucha, y recordó que ella participó siendo pues una niña prácticamente en alguna huelga de hambre, en una acción política de doña Rosario, y que por eso consideraba que la hija era un símbolo de la lucha de los derechos humanos.
el hecho de que lograra Rosario Piedra su reelección o permanecer en el cargo, creo que contribuiría a que se mantuviera esa distancia o ese frío que ha existido entre el gobierno de la 4T y el mundo de los derechos humanos, entre los críticos de la sociedad civil e incluso de otros órganos estatales de derechos humanos, pues se hace un balance muy negativo de la gestión de Rosario Ibarra. Se recuerda que le han renunciado 2 consejos consultivos, uno de ellos formado, electo ya cuando ella estaba en el cargo, que efectivamente ha emitido muchas recomendaciones, pero que muchas de ellas no le son aceptadas, que eso ha resultado en una revictimización de las víctimas, y pues que no ha estado en los grandes temas de derechos humanos de estos tiempos, Ayotzinapa, desaparecidos, etcétera. Ha habido una ausencia de la CNDH. Bien, gracias Arturo. Teresa Rodríguez de la Vega, el comentario final, por favor. Me quedé pensando en los múltiples apodos de Felipe Calderón y creo que la gran creatividad que se ha puesto en ponerle apodos también señala el nivel de odio que genera el personaje. Al lado de ese apelativo de ese sujeto y de el veneno que se le ponía al recitarle todo el nombre completito, Calderón de Jesús no sé qué. Recuerdo mucho, bueno, por supuesto el clásico del comandante Borolas, del presidente, pero recuerdo mucho el de Jaime Avilés, que siempre decía fecal, y ahí haciendo el juego de palabras con sus iniciales. Me quedé pensando en esa anécdota sobre este personaje que hoy no debe estarla pasando muy bien, aunque también hoy es un día que finca también un poco de su impunidad dolorosa para el pueblo de México. Le agarro la palabra a Arturo Cano porque creo que el alejamiento del gobierno de la 4T con las organizaciones y los pueblos que han centrado su lucha en la lucha de los derechos humanos, no solo es perversa de suyo, sino que además ha dado la posibilidad de que las derechas humanas se apropien de la agenda de los derechos humanos en el país. Y creo que eso tiene que cambiar. Ayer se dio este encuentro en el que el empresariado de alto nivel salió muy contento de Palacio Nacional diciendo que encontraron las puertas abiertas y un discurso conciliatorio respecto a lo que había pasado en el sexenio anterior y que se iban con certidumbre. Ayer se nos dijo desde el discurso presidencial que se quería dar certidumbre al empresariado. Creo que una buena movida y un cambio de timón importante en la Comisión de Derechos Humanos daría certidumbre a las personas, a las organizaciones y a los pueblos que han visto no solo torpeza, sino también omisión y mucha indolencia en cómo desde la Comisión se ha avanzado en la agenda de derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es tiempo también de sí festejar que la presidenta, sin dejar de ser clara en que no vamos a abrirle la puerta a la iniciativa privada para recibir mano de obra barata y precarizada, pero intente conciliar intereses y bajar el nivel de coalición entre el Poder Judicial y el Poder Empresarial. Festejemos eso, pero no dejemos de exigir que se abran las puertas de Palacio Nacional para otros sectores que vienen de abajo empujando la agenda de derechos humanos. Bien, Teresa, muchas gracias. Federico Bonazo, por favor, tu comentario final en esta mesa de periodismo. Gracias, Federico. Gracias a ti, Julio. Lo divido en dos muy breves. Sobre este tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya ha salido una lista de posibles candidatos. Mi corazón estaría con Tania Ramírez, que es integrante de la organización Hijos, amiga muy querida y cuya probidad y consecuencia y sentido ético son admirables. Así que la menciono también para que la audiencia de Astillero, si no la conoce, la busque. Tú la has entrevistado en alguna ocasión, Julio. Y coincido con lo que han dicho Arturo y Tere al respecto. Un pequeño anuncio también, invitación a que asista a la audiencia de Astillero a la Feria del Libro El Zócalo, que está buenísima, está llena de actividad, de energía.
entiendo que va a estar el equipo de Astillero ahí, Julio, el domingo. Sí, así es. Y Federico. Yo estoy hoy, vayan a ver. ¿A qué hora estás? Hoy a las 7:15 para presentar una antología muy bonita que se llama De Óscar de Pablo, de pequeña antología antifascista. Perfecto. Maestro Cano, ¿usted va a estar también próximamente o ya estuvo? Espero estar el domingo ahí acompañando a la izquierda buena ondita. Progre buena ondita. El próximo domingo, 1:30 de la tarde, estaremos con el programa de Astillero Informa y en esta ocasión estarán conductores de programas, de tal manera que estará Claudia Villegas, Marta Olivia López y quienes nos han acompañado en estas transmisiones, desde luego Paco Cruz y Temoris Greco, Federico Bonazo, Arturo Cano, y yo ahí nomás de ir presentando a las estrellas del próximo domingo ahí en la Feria Internacional del Libro, Federico. Adelante. No, gracias. Y aparte hay una mesa muy interesante donde tengo el honor de haber sido invitado también el mismo domingo. Me excede tanta responsabilidad cívica, pero que yo convoco a que vaya la audiencia no por lo que yo pueda decir, sino por lo que puede decir Juan Grabois, que es uno de los personajes que va a estar allí. Es uno de los líderes más importantes que tiene la izquierda en nuestro continente, a mi modo de ver. Es el que mayor y mejor resistencia está ejerciendo a el delirio anarcocapitalista de Milei en la Argentina. Un hombre joven que vale muchísimo la pena escuchar. Así que ojalá nos podamos ver por la Feria del Libro de aquí al domingo y el domingo concretamente. Qué interesante esa plática con Grabois, que es efectivamente una de las voces que es necesario escuchar y atender respecto a lo que pasa en Argentina. Muy interesante. Y bueno, pues Teresa, Arturo, Federico, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Gracias por esta vez. Gracias. Muchas gracias, Julio. Adiós. Hasta luego.